Ok, ya. Les desconecto y le conecto. Espérame. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Please. Bueno. Ya había perdido yo un poquito la costumbre de preguntar qué es lo que vimos la semana pasada. Voy a retomarla. Voy a retomar si quieren saquen sus notas y todo lo que escriben. Es válido. Porque pues yo mismo, o sea, yo a veces me quedo pensando, la semana, ¿de qué hablé, Señor, el sábado? Y me quedaba, pues hablé de esto, el otro. Empiezo a buscar, empiezo a meditar. O sea, es muy curioso el hecho de que a veces cuando no tenemos, ¿cómo les diré? No estamos acostumbrados realmente nosotros a eso en la iglesia. Yo no sé si habrán fijado. La mayoría de las iglesias que yo sepa traen una predicación y agarran un tema, una o dos escrituras y disertan sobre eso. Y a la otra vez otra cosa, pero yo en mi caso particular, yo lo que hago es que tomo un tema y lo voy desarrollando, en la medida que el Señor nos va enseñando. Entonces para mí ha sido mucho más fácil porque es más comprensible. Yo creo que la Biblia no es nomás para leerla, es para comprenderla, para entenderla, para meditarla, para estudiarla, para poder sacar pues la mejor parte, ¿no? Para nuestra vida, más que nada eso. Y pues a ver, no sé si se acuerdan de lo que vimos, de lo que hemos estado viendo, déjenles recuerdo un poquito, ¿ok? Yo ya tengo ya tiempo, ya se puede decir que unos 2, 3 años, hablando de Mateo capítulo 24, verso, a ver, yo voy, le quito, ¿lo apago? Sí, porque me lastima mucho. Okay. Perdón, es que estábamos desconectando algo ahí, que como que el espacio es pequeñito, ¿verdad? Pues entonces tratamos de acomodar todo lo más que se puede. Pero bueno, sí, hace tiempo yo empecé a hablar sobre esto, Mateo capítulo 24, en los primeros versículos que están ahí, a una pregunta que el Señor Jesucristo les hace a los apóstoles, más bien los apóstoles al Señor Jesús, ¿verdad? Pues es una interacción que hay ahí. Y en esa interacción, le preguntan al maestro, al Señor Jesucristo, a Yeshua, le preguntan que cómo será el final de los tiempos. Y creo yo que esa siempre ha sido una inquietud pues yo creo que de la humanidad por toda la eternidad, yo creo. ¿Verdad? ¿Qué será el final de los tiempos? ¿Cómo va a ser? Y una de las cosas, en una de las respuestas que el Señor Jesucristo ahí le da, dice, mirad que nadie los engañe. Cuiden que nadie los engañe. Desde ahí yo empecé a tomar este tema, desde esa vez, y ya son años que yo llevo desarrollando eso. Cuiden que nadie los engañe, porque la respuesta de Jesús ahí, más adelante, dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, así dice, ¿verdad? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice, ya muchos se engañarán. A partir de ahí me recuerdo que entonces empecé a preguntar, a investigar, a pedirle al Señor que nos enseñe entonces, porque dice, vendrán en mi nombre, o sea, en el nombre de Yeshua, diciendo que son el Mesías. Traducido es el Mesías. Y a través de la historia, si ustedes se buscan, ahorita es tan interesante y tan preciosa la tecnología cuando se usa bien. Google, o sea, póngale googleenle ahí, como se dice coloquialmente, y nomás pónganle apostasía. ¡Oh! Jesucristo de mi vida. Es increíble la información que hay.
O pónganle también, por ejemplo, el Mesías, los Mesías, que están documentados, que ya hay escritos de los años 1400, parece que hasta de los años anteriores, ha habido gente que reclama ser el Mesías. ¿Sí? Y eso no es nuevo, eso no, el problema no es decir o venir en el nombre de Jesús, el problema es decir que nosotros somos, en este caso, si yo dijera yo soy el Cristo, el Mesías, yo soy el enviado, ahí es donde está el problema. Y sí ha habido muchos que han reclamado eso. De los más recientes, de los que yo conozco, por ejemplo, está este señor de puertorriqueño, José de Jesús Miranda, en Miami, que hizo un desastre. Un ruso, allá en Siberia, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo se llamaba? O sea, contemporáneos, de los más recientes. Otros en Brasil, o sea, en muchos lugares del mundo, hasta en Corea del Sur. Ahí hay y esto es de los años 1930, 40, 50. Y anterior a eso ha habido muchísima gente que ha reclamado que ellos son el Mesías. Lo que pasa es que uno pues no. Pero de ahí empezó mi búsqueda de realmente de qué es lo que estamos realmente nosotros hablando, predicando. Y luego, ahí mismo, Mateo 24, verso 14, también dice que se dará predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino. Entonces, ¿cuál es el evangelio del reino? También yo dediqué bastante buen tiempo a ver qué es el evangelio del reino. ¿Sí? Que eso lo tenemos desde hace años, porque ya tengo yo años hablando de esto. ¿Qué es el evangelio del reino? No es el evangelio nada más. Cualquiera dice que es evangelio y habla y dice que es el evangelio. No, el evangelio del reino, lo que es el reino. Y dice ahí bien específicamente que será predicado el evangelio del reino. Y entonces, bueno, dice a todas las naciones y todo, ¿verdad? Pero dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando se predique el verdadero evangelio, lo que es el evangelio real, entonces vendrá el fin. Y yo tengo años hablando de esto. ¿Verdad? Entonces, les digo, la secuencia viene así. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, dentro de los capítulos, por ejemplo, del reino, pues no nomás es ver qué es el reino, porque, por ejemplo, es un ejemplo, nos vamos a lo que es tipología, por decirlo de alguna manera, a lo que es histórico de cómo se desarrolla el reino de Israel, para entender el reino, porque si no, no hay forma de entenderlo. Y nos basamos en el capítulo 5 del libro de Juan, en el verso 39, en donde el Señor Jesucristo les dice a su generación que indaguen, investiguen, que escudriñen, porque en la escritura antigua está escrita la vida eterna y se da testimonio de Él, de Jesús. Entonces, por eso nos metemos a veces en el antiguo pacto, como nosotros le llamamos Antiguo Testamento, para poder entender entonces lo nuevo, porque si no, pues no hay forma de entenderlo, ¿eh? Entonces, cuando yo empecé a ver eso, pues empezamos a ver el reino, cómo se establece el reino, quién lo establece, las promesas que hay para un reino, las leyes que hay para un rey, o sea, cómo se desarrolla, cómo se viene a decadencia ese reino, cómo no se entiende el reino que Dios quería que se estableciera sobre la tierra en su tiempo. Lo vemos en Salomón, ¿verdad? Se puede decir que yo más o menos le pongo así, es el ascenso, Samuel, David, Saúl, David, Salomón, y luego la decadencia. Y ya la decadencia de los reyes, que es en el libro de los reyes, que eso lo hemos visto en el libro de los reyes. Cuando vimos el libro de los reyes, entonces nos metemos
a los libros de los profetas, porque para poder entender a los profetas, en qué tiempo, pues nos metemos a los reinados de los reyes. Si ustedes se fijan bien, a los profetas dicen, y profetizó en el tiempo de Jotam, o en el tiempo de Ezequías, o en el tiempo, porque es necesario ver lo que los profetas decían para el tiempo. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? En todo este tiempo. Y sí, yo tenía la costumbre de decirle, hermano, ¿qué fuimos lo que vimos la semana pasada? Porque trato, ¿verdad? De que no se nos vaya la onda, por decirlo así, y vayamos teniendo continuidad. ¿Ah? Que eso ya lo vimos, en lo que es el Evangelio. ¿Ah? Entonces llegamos al tiempo en el cual, pues, vimos también cómo el pueblo de Israel no reconoce, en su tiempo, no reconoce la venida del Mesías. Y una de las cosas que más ¿cómo les diré? No que me preocupe, pero que más pienso en eso es el hecho de que cuando el Maestro viene a la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo reconocen? Si nos vamos a la Escritura, fue muy poca gente. 12 apóstoles. ¿Ah? 140 en el aposento alto en Pentecostés. O sea, estoy hablando del tiempo de la vida de Jesús, no después de que Él resucita, no. En el tiempo en el que Él camina sobre la tierra y que la gente cree que realmente Él es quien dice ser. Eso también lo vimos. ¿Ah? ¿Cómo reconocerlo? Y pues ya les dije, no es tanto que me preocupe así, sino el hecho de que nosotros no nos pase lo mismo, que no reconocemos el tiempo de su visitación, que nos pase así como de noche, todo. No sé si han pensado en eso. ¿Por qué digo esto? Ok. Primero, porque cuando el Maestro viene a la tierra, la gente no lo cree, porque nunca había pasado que un hombre, en el caso de Yeshua del Maestro, viniera a dar testimonio de lo que Dios quiere que sea el hombre. Un hijo, que ya había sido creado en el Edén. O sea, ya había sido creado ahí. Pero pues nosotros sabemos también todo eso, ¿no? Cómo el hombre transgrede la naturaleza del Padre, cómo se va deteriorando, cómo se va haciendo. No, hombre, la Biblia es yo creo que no bastaría más de toda una vida para poder entender todo lo que está ahí, ¿verdad? De cómo llegamos al punto en el que el Padre decide que el Hijo venga a la tierra para entonces volver otra vez a reconciliar al hombre con Él. ¿Verdad? En la persona de Jesús. A partir de ahí, a partir de ese punto, hay una reconciliación con Dios, el Padre, la omnipotencia, a través de las enseñanzas del Maestro, a través de las enseñanzas de Jesús. Él es el camino para regresar otra vez al Padre. Que eso también lo hemos visto. ¿Verdad? Ahorita, yo me he estado centrando en el libro de los Hebreos. Y les había dicho por qué razón. Primero, porque creo yo que a partir de poder entender al pueblo, de cómo no lo reconoció, también lo podemos entender nosotros. ¿Por qué no lo reconocemos? Su mismo pueblo, su pueblo, el escogido. Híjole, la verdad que cuando uno se pone a leer, por ejemplo, si se ponen a leer, por ejemplo, a Jeremías, el profeta Jeremías, todo el profeta, si pónganse a leer y, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que es increíble cómo
ese pueblo hacía una cosa y otra, y otra, y otra, y otra. Y el Señor, hasta que dice, estoy cansado de sus lunas nuevas. Estoy cansado de sus sacrificios. Estoy harto de todo eso. Ay, uno lo lee y hasta como que da escalofrío, ¿verdad? Señor, Él estará harto, se estará hartando, se estará cansando de todo lo que está sucediendo ahorita en la humanidad. Que nos hemos deshumanizado por completo. ¿O no? Miren que de verdad que cuando vemos, por ejemplo, ahorita en las noticias que un hijo mató a una mamá o un papá, el otro día vi una noticia, esta es una noticia que vimos precisamente en la televisión, borran todas las imágenes y todo, fue en América del Sur, en uno de los países de por allá, no quiero decir cuál, pero pues salió en las noticias, en donde hay un muchacho, sobrino, que mata al tío porque se andaban peleando por la casa. Y se ve donde lo agarra a batazos, a pedazos en plena... Se ve pues las imágenes, todo lo borran, ¿va? Pero se ve más o menos lo que hace. Y yo me quedo pensando, ¿dónde está eso? Búsquenlo miremoslo en los profetas. Ahí está todo eso. O sea, no es nuevo. La humanidad siempre ha sido así. Y es bien increíble porque hasta dónde no estamos metidos nosotros mismos en no entender, en no ver. Y ¿cómo les diré? Mi preocupación, podría decirlo así, no sé cómo decirlo de otra manera, es que a nosotros no nos pase como a esa gente que les pasó de noche. Y no se dieron cuenta. ¿Cuántos se dieron cuenta? ¿Cuántos al final de cuentas? Muchos se dieron cuenta después, además, por la palabra de los apóstoles. Pero no porque lo vivieron cuando estaba Jesús en la tierra. ¿No les parece? Bueno, pues hubo conversiones y hubo muchas cosas buenas después, ¿verdad? La predicación de Pedro en el pórtico del templo, ¿verdad? Cuando se convierte en 2,000, 3,000. Pero ya se convierten, ya no tanto por no, hombre, de verdad que a veces digo, Padre mío, por la presencia del Maestro en vivo, en carne, en tenerlo ahí. Y híjole, yo digo, Señor, ayúdanos, de verdad, ayúdanos a entender, a ver, porque, está complicado. Y entre más le busco, y lo que quiero hablar en el día de hoy es de lo que hemos estado hablando, de que en el libro de los Hebreos dice en los primeros artículos, iba a decir, en los primeros versículos, se describe al Mesías y que es el único que va a ser la conexión entre Dios y el hombre. En un tiempo atrás, vamos a leerlo, libro de los Hebreos, y quiero recalcar también esto. ¿Por qué tomé el libro de los Hebreos ahorita en este tiempo? Porque yo creo que si podemos entender que el escritor le está hablando a su gente, a la gente que podía entender porque tenían las escrituras, a la gente que sabían de la ley, a la gente que sabían lo que estaban esperando, a todos ellos, porque no era lo mismo hablarle a los efesios, a los de Éfeso, o a los de Galacia, a la gente de Galacia, porque pues no era lo mismo a la gente que sabía de quién se trataba, quién era, qué esperaban, ¿verdad? Y dice ahí en Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1 dice, no dejé los lentes, aquí están. Dice en el verso 1, Hebreos capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días
O sea, ¿hace cuánto se escribió esto más o menos? 2000 años. Para no poner tantas, ¿verdad? 2000 años. Ya llevamos, ¿qué? Después de los 2000 años llevamos 26 años. Pero vamos a poner 2000 años. Hace 2000 años, el escritor le está diciendo a los hebreos, al pueblo israelita, le está diciendo, miren, antes el Padre venía y mandaba profetas. Ezequías, Isaías, Ezequiel, Amós, todos ellos. Malaquías, que parece el último que se registra, ¿verdad? Que también ahí es otro tema muy interesante. A nosotros, vamos a ponernos como israelitas, ¿ah? Que a nosotros nos vienen y nos dicen, a nosotros nos habló por los profetas, ahora ya no. Ahora nos va a hablar a través del Mesías, de Jesús, el Hijo. Ahora él se va a comunicar con nosotros a través del Hijo. Y lo vemos bien clarito, por ejemplo, en el capítulo, ¿qué es? Hechos 8, 9, 9, se me olvidó el capítulo, Dios mío, en donde la persona, la voz, todo lo que era Jesús el Mesías, se le aparece a un hombre. Capítulo 9, ¿verdad? ¿Saben de quién estoy hablando? Es Saulo de Tarso. Y lo interesante de Saulo de Tarso es que él, aunque es contemporáneo del maestro, pero no anduvo caminando con Jesús como los otros 11 o 12. 11, que los que quedaron. Que eso es lo más interesante. Entonces quiere decir que el Hijo sí le puede hablar al hombre a través de él, del Hijo, de lo que es el Hijo. ¿Ah? Que iba a hablar el Hijo. Está hablando el Hijo. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea el Hijo, siendo el resplandor de su gloria. ¿Cuál gloria? La gloria del Padre. El cual, siendo el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, que es el Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice, hecho superior a los ángeles, que fue lo que vimos estas 2 semanas. Jesús, el gran poderoso, porque aquí el escritor ya se lo está poniendo ya sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? O sea, aquí les está diciendo, y hasta les habla, si nosotros nos vamos a todo el capítulo, hay tantas aquí, sobre todo, al menos en mi Biblia, en esta Reina Valera del 60, hay muchas referencias. Por ejemplo, en el capítulo 5, en donde dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el Padre, y él será a mi hijo. Y luego hay referencia al Salmo 2, Salmo capítulo 2, 7, y luego Samuel 7:14, Crónicas 17:13. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que estamos escudriñando a los hebreos, al escritor que era hebreo, era judío, y les estaba hablando a través de lo que ellos conocían, ¿sí? Para que pudieran entender, identificar de lo que les está hablando, de lo que decían los profetas, de lo que estaba escrito de él, de realmente quién era y quién es, de quién él está hablando. Y claro que por el simple, a nosotros se nos hace un poquito más complicado, créanme, porque yo tengo que irme a las referencias, tengo que buscar en el diccionario, tengo que buscar en algunas veces en cómo se dice la palabra exacta en hebreo para poder entender. Hay muchas cosas porque se nos hace más, porque nosotros no somos hebreos, no tenemos ningún conocimiento de la ley. Pero ellos sí tenían eso. Entonces para ellos era más fácil que decían, sí, porque por ejemplo, cuando él dijo que era su hijo, pues lo dice en el Salmo fulano. Y ellos lo entendían. Ah, sí, cierto. Porque eran hebreos. Pero yo creo que a nosotros nos va a servir para poder entender cómo es que
el escritor de Hebreos les muestra realmente quién es la salvación, en qué consiste la salvación. Y por supuesto, pues para nosotros va a ser de mucha ventaja. Nos quedamos ahí, entonces nos fuimos en estos días de cómo habla de los ángeles, pero entonces nos fuimos al capítulo 2, ¿verdad? En el verso 6, que fue lo que vimos. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que también está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Y lo dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Pero ya lo está poniendo en una categoría, ya no en la categoría de Superman, por decirlo así. Aquí ya les están mostrando el escritor de que va a hablar realmente de quién es aquel que ellos desconocieron. Y se los va a enseñar a través de la Escritura. Me metí en un lío con esto porque la semana pasada les dije que entonces vamos a ver el origen del Hijo. ¿Cómo es que el Hijo nace? Y nos vamos a meter en un lío, pero lío, créanme. Porque hay una doctrina de años que se estableció, la doctrina esa se estableció, déjenme decirles, en el año 1854, del origen de cómo es que Jesús nace. ¿Qué sabemos nosotros del nacimiento de Jesús? ¿Qué sabemos? A ver, díganme algo. O sea, de lo que sabemos. Que no tuvo contacto con el hombre, María, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes creen eso? La Escritura dice otra cosa. Y es donde está el problema. Porque entonces, si yo quiero ver al Hijo, y es lo que el escritor está haciendo, el escritor de los Hebreos, les está mostrando el origen del Hijo. El que llegó a alcanzar una estatura que ningún hombre había llegado, sino solamente él. Y que a través de ese proceso, a través de esa vida, de esa obediencia, de ese amor, de ese enjundia, por decirlo así, de esa entrega, se logra conectarnos otra vez con el Padre. Pero no lo hace, el escritor aquí no lo dice, no lo hace como nos lo muestra en el capítulo 1. No lo hace superior a los ángeles, porque entonces hasta nosotros los hombres estaríamos en desventaja. Los ángeles están hechos superior a nosotros, ¿sí o no? Están en un plano un poquito más elevado que el hombre. Si pusiéramos una escala, vendría a ser el Padre, el Hijo en su magnificencia, Jesús, como está ya ahorita, los ángeles, que son servidores, ahí lo dice la Escritura, están al servicio de los santos, y luego el hombre. ¿Por qué? Porque dice que Él se rebajó hasta lo sumo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Se rebajó hasta ser un hombre. O sea, se rebajó así hasta ser un hombre. A ser un hombre. Entonces, es un hombre, ese hombre, pues tiene que ser con todas las características de un hombre. Si no, Superman, pues mejor me retiro yo de lo que estamos haciendo. Yo lo he dicho en algunas ocasiones. Si realmente Jesús no es lo que él dice que es, yo me voy de la iglesia. No tiene ningún sentido yo seguir aquí. Perseguir algo que no tiene sentido.
Ahí dice, ¿verdad? Pero ¿cómo lo interpretamos? O sea, créanme, yo estoy yendo en contra de una enseñanza viejísima, bien arraigada, bien corrupta, bien... bueno. Pero bueno, vamos a ver. Me quedé en el verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Se recuerdan? Dice que él sujetó a todos los enemigos bajo la planta de su pie. O sea, todo está sujeto a él, a Jesús. Al hombre que fue hecho menor que los ángeles. ¿Sí? Porque yo quiero que veamos la transición del hombre que fue hecho menor que los ángeles, al lugar que ocupa en el capítulo 1, a la diestra del Padre. Pero eso no fue así nomás de la noche a la mañana, ni tampoco fue una varita mágica, como muchas veces se pretende hacer y decir que Jesús, como era hijo de Dios, él vino y ya hizo todo facilito y ya creamos en él y todo está bien. ¿Va? Hágale un buen diezmo y un buen favor y verá cómo todo le soluciona. No, hermanos, no. Y yo creo que ese ha sido el error más grande de toda la historia de la cristiandad, el hecho de verlo de esa manera, porque entonces el Padre podrá hacer las cosas, o está esperando a alguien que realmente lo crea y que no pase el tiempo como cuando el Señor Jesús vino a la tierra y le pasó de noche. Tiene que haber una generación que tenga luz, que tenga entendimiento, que lo haga con entendimiento. O sea, que no lo haga nada más iba a decir por fe ciega, pero puede ser, pero más por métodos, por tradiciones, por cosas que en realidad no nos llevan a ningún sitio. Tenemos que estar conscientes, tiene que haber conciencia. Tiene que haber conciencia. Miren, verso 9, que aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Acuérdense que tenemos esta versión para consulta y la vamos a ver aquí en esta versión. Hebreos capítulo 2, vamos a ver el verso 9. Dice: sin embargo, el que fue hecho un poco menor que los malachim o ángeles, a Yeshua, a Jesús, lo vemos ya coronado de gloria y honor por causa del padecimiento de la muerte. O sea, lo vemos ya en el lugar donde está, coronado de honra, de gloria. ¿Pero por qué? Porque se lo ganó. O sea, porque hizo todo el trabajo que el hombre realmente nunca había podido hacer, y creo yo que aún todavía no lo hace porque no ha entendido realmente conectarse con él para poder llegar a la estatura de la que él quiere que nosotros lleguemos, como hermanos de él, como hijos de un padre. Dice, lo voy a leer otra vez desde el principio, verso 9. Sin embargo, al que fue hecho un poco menor que los malachim, a Yeshua, lo vemos ya coronado de gloria y de honra por causa del padecimiento de la muerte, que es ahí donde vamos a entrar, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte a favor de todos. Verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por medio del cual se mantienen en orden todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio del padecimiento al que abría el camino para su redención.
Entonces, todo cae ¿en quién? Jesús. En Jesús, en el Hijo. Amén. O sea, no está tan difícil de entender eso, ¿eh? Todo. Y otra vez, vuelvo a decir, está hablándole a un pueblo que conocía al pueblo hebreo. Pero si nosotros lo vemos, al ver esto, también podemos entender que todo lo que hizo el Señor Jesucristo se lo explica primero a su pueblo y después viene el tremendo Saulo de Tarso a dárnoslo a nosotros. Y ves cuando vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a ver a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, y podemos entender todo lo que el apóstol después le explica a gente que no tenía este conocimiento de la ley, que por pura gracia de Dios alcanzó toda esa gente, y entre ellos nosotros, Amén. gentiles, que alcanzamos la promesa, pero para poder entenderlo. Ahora, vamos a leer el verso 14. Pueden leer ustedes los demás versos, pero lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Verso 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al Hasatán, al diablo. Los hijos participaron. ¿Qué es carne y sangre? ¿Qué nos dice la Escritura cuando habla de carne y sangre? Humanidad, exactamente, de un ser humano, humanidad. Como todo lo que conlleva ser una humanidad, un ser humano. ¿Sí? De verdad que sí. Verso 14. Leemos esta versión. Dice: así que, hermanos, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Yeshua, formado de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al Hasatán, al diablo. Lo voy a leer otra vez. Así que, hermanos, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Yeshua, formado de ¿qué? ¿Qué dijo el hermano? De humanidad, de humano. Carne y sangre. Pero ¿cómo se forma la carne y la sangre? De una pareja, de la unión entre un hombre y una mujer. Es un mito tremendo, ¿eh? Y la verdad que yo sí lo quiero dejar ya debate. Un tiempo yo tenía que meterle mano a esto, miedo, un poquito de miedo, por todas las críticas y todo eso. Pero ahorita que tengo ya toda la evidencia de la Escritura, que alguien venga y me diga lo contrario. Cómo nació como Juan el Bautista. Sí, es un buen ejemplo. Como el nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? De Zacarías y Isabel, iba a decir, ¿verdad? De cómo ellos tuvieron una relación íntima. Y vaya que dice que Isabel ya no tenía, Elizabeth, ya no tenía lo mismo que Sara y Abraham, ¿verdad? Lo que hizo Dios obró, Uh-huh. un milagro Sí, que eran hijos. pero meterse en esto, quitar un dogma, es un dogma establecido en el año de 1800, ¿qué les dije? 54. Déjenles leo este dogma antes de seguir con esto. Y el título es La Inmaculada Concepción de María. Porque Jesús nace ¿de quién? De María. ¿Quién era el papá? ¿Quién? José era el papá.
Y vaya que, mis hermanos, el papá biológico era José. Voy a hacer esta anotación. Si José no es el papá biológico de Jesús, entonces no es el Mesías. No es. ¿Saben por qué? Porque la profecía, todo lo que estaba escrito de Jesús, era que tenía que venir de la descendencia de David. Y María no es de la descendencia de David. El que es de la descendencia de David es José. No es María. María es de la descendencia de Aarón, del sacerdocio arónico. Que también es otra cosa bien interesante. Miren, hasta los pelos se me pusieron así. Porque ahí se cumple el sacerdocio arónico con la promesa de David. ¿Verdad? Oh. Sí, es que eso, ¿cómo debatirlo eso? O sea, ¿cómo? Ahora, este dogma, ¿saben qué es un dogma? ¿No? Bueno, un dogma es, por ejemplo, en el caso de nosotros, vamos a poner nosotros para no meternos en problemas con otras denominaciones. Aquí el dogma es que el pastor es santo, santo, santo. ¿Ok? Y lo ponemos como una ley. Prácticamente es una ley. Y usted lo tiene que creer. Ese es un dogma. O sea, es una ley establecida por una autoridad, en este caso, por la Iglesia Católica. Lo vamos a poner que es la que hizo tiene supuestamente esa autoridad, y impone ese dogma. O sea, ¿usted lo cree o no lo cree? No, ¿usted lo cree o lo cree? O sea, lo tiene que creer. Tiene que, así es. Ese es un dogma. Hay 4 dogmas en relación a esto, pero uno de ellos es la Inmaculada Concepción de María. Y el dogma de la Iglesia Católica, proclamado en el 1854, reconocido por el Papa Pío IX en la bula papal Ineffabilis Deus. Y yo leí la bula. Búsquela por ahí. Quiero repetirlo otra vez. Para los que están viendo el teléfono. Para los que nos están viendo por teléfono. Para los que van a ver más adelante esto. La bula papal se proclamó en el año de 1854 por el Papa Pío IX y la bula se llama Ineffabilis Deus. Y la Iglesia Católica lo celebra el 8 de diciembre. Esto, cuando yo empecé a investigar acerca de esto, resulta de que hay un patronaje, hay un cierto, hay países que tienen un patrón. ¿Sí sabían eso, ah? El patrón de la ciudad de San Luis Potosí es San Luis, rey de Francia. Es el patrono, es en la Iglesia Católica. Pero yo, porque yo vengo de allá, ¿verdad? En este caso, ¿sabían ustedes que Estados Unidos tiene eso? Uruguay. Son países contados que tienen a la Inmaculada Concepción como la patrona de los lugares. Según eso, la Iglesia Católica. No les voy a leer la bula, porque es casi una maldición. No es casi, es una maldición. Si usted no lo cree, lo sacan de... Está bajo una sentencia de hasta de ¿cómo se llama? Cuando no están de acuerdo con ellos, de herejía y de... ¿Cómo? Una violación de... Sí, pero ahí tiene un nombre. Déjame recuerdo. Excomunión. Lo excomulgan porque ustedes no creen eso. Porque lo tiene que creer. Es una orden del Papa que lo hizo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en la Inmaculada Concepción de María, yo lo había leído antes, pero no le había puesto tanta atención. Yo pensaba que era el hecho del nacimiento virginal de Jesús. Y no es así.
La Inmaculada Concepción es que supuestamente María nace de la mamá, se llama Ana, me parece que es Ana. ¿Cómo se llama? La mamá de María. Y supuestamente desde que nace hasta es una santa en la Iglesia Católica, María aparentemente ya nace virgen y todo sucede con la virginidad. Niegan hasta que María tuvo hijos después. La Escritura nos dice que ya Jesús tuvo sus hermanos, ¿no? Y los hermanos nacieron ¿de quién? Del vientre de María, de la unión entre María y José. ¿Sí o no? O sea, eso no es tan difícil de entender. Ahora, verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de ¿quién? De la descendencia de Sara, de Abraham. A eso es a los que vino a socorrer. ¿De dónde vienen los hebreos? ¿Dónde tienen sus raíces? ¿No fue del llamado que se le hizo a Abraham? Sal de tu tierra. Después viene el hijo de Abraham, Isaac, Jacob, los padres de la iglesia, los padres de Israel, que vienen diciendo de las 12 tribus. Y luego dice, miren el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tenía que ser semejante a todos. ¿Cuáles hermanos? Por nosotros. En este caso le está hablando a ellos, a sus hermanos de judíos, a su sangre, a su raza, a su etnia. Sí. Tenía que ser semejante a todos ellos. Porque miren, hermanos, de verdad que no tiene sentido. Yo lo he pensado ya hace mucho tiempo. No tiene sentido creer yo en alguien que es mucho más superior a mí y que yo no lo puedo hacer. Si Jesús lo hizo, tuvo que haberlo hecho en la condición de humanidad como la mía. Por sin pecado, porque Él se mantuvo. Ese es el poder, esa es la relevancia, ese es el... Por eso ese es el segundo. Sí, ese es el... Pues esa es la dinamita, es que no sé cómo ponerlo, el hecho de que Jesús es eso, para que entonces nosotros lo podamos hacer. Ahora, ¿cómo lo hago? Conectándome con Él. ¿Cómo? ¿Cómo me conecto con Él? A través de su Espíritu, porque Él está vivo. Y si Él está vivo, Él puede, porque Él está, como nos dice en el capítulo 1, sentado a la diestra de la majestad, siendo el Hijo, testimonio del Padre con el Hijo. Él tiene todo el poder y la autoridad para entonces poder ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades, en todas las cosas que como humanos no hemos podido lograr poner bajo la planta de nuestros pies. Y Él está esperando que no nos pase de noche. Él está esperando eso. Que haya gente que le crea, que se conecte, que le pregunte, Señor, iba a decir una tontería. Pues la digo. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Pues dime. ¿Será mucho pedir? Digan ustedes, ¿será mucho pedir? Él lo dijo. Pidan, toquen, hablen, pregunten. Es más, hasta lo dijo de otra manera. Y la verdad que lo dijo de una forma así bien diplomática, para que no nos sintiéramos tan mal. Miren, muchachos, les voy a platicar. Había una mujer que como le daba lata a ese juez. Todos los días iba y le tocaba.
hazme justicia. ¿Sí lo han leído? Y llegaba otra vez, hazme justicia. Y el juez dijo, ya me cansó esto. Ya me cansó. Le voy a hacer justicia nomás para que me deje de molestar. Así dice la Escritura. No es tanto porque él quiera hacerlo, ni mucho menos. Dice, Jesús dijo, ¿por qué no lo hacen así? Insistan. Tóquenle todos los días, todos los días, todos los días. A lo mejor el Señor va a decir, ay, ya me canso. Déjame lo quito de encima. ¿Ah? Y le voy a ayudar nomás por eso. ¿Por qué es buena gente? No, porque quién sabe qué tantas cosas haría. ¿Ah? Pues viene aquí a lo mejor pedir justicia, a lo mejor él necesita más ser juzgado él que otra cosa. Pero bueno, nomás por eso. ¿No? Pero tiene que ser, fíjense bien, con alguien que tenga la naturaleza de nosotros. Y me quedé cortito. Pero nomás voy a traer una escritura para poder terminar. Voy a hacer el libro de los Hechos. Pero vamos a seguir viendo esto. Porque esto tenemos que... No, perdón. No es Hechos. Vamos a ver. Déjenme ver. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. En el verso... Mateo 13. Verso 2:13. Y ahí los voy a dejar que piensen y que les voy a preguntar la semana que entra en dónde nos quedamos, ¿ok? Si quiere apúntelo ahí en sus notitas. Ok. Verso 13. ¿Lo tiene? Mateo 2, capítulo 2, verso 13. Dice, después que partieron ellos, está hablando arriba de los magos famosos de la gente del Oriente, ¿verdad? Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para adorarlo. Ah, caray, ¿cómo dice su Biblia? Para matarlo. A ver, ¿cómo dice? Matarlo. Oh. Bueno, me voy a quedar ahí. Si el Señor Jesucristo de niño desde niño era Dios, 100% Dios y hombre, ¿ustedes creen que lo podían matar? No. ¿Creen que lo podían matar? Pues, a Dios, ¿cómo se le...? O sea, no hay forma. ¿Pero por qué lo podían matar? Porque nació como nosotros. Él estaba indefenso. El padre le hubiera sido bien fácil mandar una legión de ángeles, ¿a poco no? Me rodea la casa y el primero que entre le vuelve la cabeza. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero... Y que no me lo toquen, porque no me lo toquen. ¿Lo podían tocar? Y lo podían matar. Y lo podían matar. ¿Qué es lo que prueba eso? Que era un hombre mortal, expuesto a la muerte desde que nació, como un ser humano. ¿Sí o no? Pues no me puedo quedar ahí. Hechos capítulo... Ay, Jesús mío, por favor, Señor. Hechos capítulo 2. Verso 29. Hechos 2:29. Varones hermanos, ¿lo tiene? Sí, amén. Ok. ¿Saben de qué está hablando aquí? Es el discurso de Pedro, ¿eh? Es cuando sale del templo y les empieza a hablar a los hebreos, a los judíos. Aquí no hay nadie más.
Son hebreos, todos ellos son hebreos. Aquí no hay con que andaba, quizás a lo mejor andaba por ahí uno de Éfeso, andaba uno por ahí porque pues recuerden que en el tiempo de Pentecostés había de otras regiones, pero aquí le está hablando a un pueblo que sabía y conocería, aunque venían de otras regiones, pero seguían siendo judíos. Dice en el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, ¿en cuanto a qué? A la relación de un hombre y una mujer, a la carne. ¿Quién era en este caso el descendiente de David? José. ¿Había alguien más? José. Pero siendo profeta y sabiendo, verso 30, que con juramento Dios se lo juró, y tengo todas las escrituras, no todas, pero bastantes escrituras en donde se habla de los salmos, se habla en los profetas, se habla en Samuel, se habla en todos ellos, en donde Dios el Padre le promete. Miren, es bien interesante y bien precioso cuando llega Natán y le habla a David, y llega y le dice, Dios ha dicho que tu descendencia será para siempre, y que levantará un descendiente de tus lomos. ¿Qué son de sus lomos? Que alguien me diga qué son de sus lomos. De su generación, de su vigor, de lo que es ser un hombre. Levantaría. ¿Dónde está la fuerza? Los lomos, ¿no? Sí, pero está hablando más en sentido figurado de lo que es el vigor, la vitalidad, el ser un hombre macho, varón. ¿Verdad? Dice, verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, levantaría al Mesías. Y viéndolo antes, David habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese es el Evangelio, que Jesús está vivo. ¿Algún otro evangelio? ¿El de la prosperidad? ¿El de la sumisión? Vamos a ver la otra semana todo lo que está escrito de David, de todo lo que le prometió, y de que tenía que ser de David. Mis hermanos, si no es de David, si no es de la carne, de la sangre de David, Jesús no califica para ser el Mesías. No califica. Yo lo descalificaría desde un principio. Pero lo que lo califica es la Escritura, es la que da testimonio de eso. Y estos hombres judíos hebreos reconocen que Jesús venía de la descendencia de David, a través de la línea de José. Amén. Vamos a terminar ahí. Y yo sé que si hay comentarios, cómo me gustaría. Me gustaría. Sí, que nos manden los comentarios, y si quieren, aquí los esperamos para... Sí, ahí está donde pueden mandar comentarios, donde nos pueden decir, y no abrir el debate, porque mucha gente dice, abrimos el debate. No, la Biblia no es para debatirse, mucho menos. No, es para entenderse, comprenderse, para exhortar, como nos dice Timoteo, enseñar, redarguir, para eso es la Escritura, ¿verdad? Y también para darnos luz, darnos entendimiento de quién es el Mesías, quién es el Maestro. Amén.
Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo por este día. Bendícenos, ábrenos más el entendimiento, Padre. Tu palabra dice que en una cosa sí hay gloria, gracia en entenderte y comprenderte. Y deseamos con todo nuestro corazón que eso suceda, Padre. En el nombre de tu Mesías, precioso Maestro, Yeshua de Nazaret, gracias, Señor. Amén. Amén, amén.